Estimadas y estimados estudiantes de filosofía latinoamericana, en esta ocasión vamos a continuar con los temas de la tercera unidad de nuestro programa, que son temáticas relevantes, diversas, sobre el filosofar nuestroamericano. La vez anterior hicimos referencia al pensamiento indígena contemporáneo en relación a los planteamientos de Francisco López Bárcenas y del autor Hernández Díaz respecto a la importancia del pensamiento indígena en América Latina como parte de la identidad cultural, y también la importancia de que haya un diálogo intercultural en el que participen pensadores indígenas como parte de la integración cultural de nuestras naciones en la diversidad. Como un tema muy conectado con el anterior, vamos ahora a comentar el texto de la doctora Francesca Gargalo, quien fue profesora de la carrera de filosofía hace algunos años en la UACM, y que la misma UACM le publicó el libro Feminismos desde Abya Yala, en donde se reportan las entrevistas y encuentros con mujeres indígenas que tuvo la autora a lo largo de América Latina. Este libro está conectado con nuestro segundo tema de la tercera unidad, que tiene justamente como título el del libro de la doctora Gargalo. Es importante señalar que esta investigación, a criterio de la autora, viene a complementar un libro anterior, una investigación plasmada en un libro anterior, también publicado por la UACM, Ideas Feministas Latinoamericanas, con la diferencia de que en aquel libro publicado en 2006 se recogen los planteamientos de destacadas feministas del mundo académico latinoamericano, y ahora le va a dar el turno la autora de Feminismos desde Abya Yala a mujeres indígenas que están relacionadas ciertamente con actividades académicas, políticas, culturales, y que se les puede llamar sin problema como intelectuales indígenas con orientación feminista, buena parte de ellas, pero independientemente de su orientación política o ideológica, son recuperados sus testimonios, sus planteamientos por la investigadora con respecto al tema de la mujer y su papel en las comunidades indígenas en nuestra América. Por eso lo del título, Feminismos desde Abya Yala, nos indica, por un lado, una pluralidad de puntos de vista que se manifiesta en el plural feminismos, y por otro lado, el origen de estas posturas de las ideas feministas o ideas con relación a la mujer tienen su localización en distintos pueblos originarios de América Latina. Ya hemos visto que la denominación Abya Yala viene de la lengua cuna de una comunidad panameña que hace referencia a nuestra América, o simplemente a la tierra que nos rodea y cuya sangre nuestra la recorre. Esa es la significación
literaria de este par de vocablos, Abya Yala, y justo para hacer honor y mención a que fueron eh, recuperados los planteamientos de mujeres indígenas de las diversas comunidades. Dice el subtítulo que se consideran 607 pueblos originarios para elaborar este estudio, especialmente en los testimonios de sus mujeres. Eh, Vamos a concentrar nuestra atención en el primer capítulo, que precisamente contiene lo que llama la autora Francisca Gargalo las rutas epistémicas hacia los feminismos y antifeminismos en los pueblos originarios de América Latina, que pues nos permite conocer la perspectiva eh, desde la cual y cuál fue la agenda temática que guió la investigación de la doctora Gargalo. Justo en ese primer capítulo se inicia haciendo énfasis en el hecho de que el feminismo en América Latina, en los pueblos originarios, ha tenido una doble dificultad, un doble reto. Es decir, las mujeres indígenas no solo han tenido que enfrentarse a la tarea de la descolonización de los pueblos originarios, algo que ya habíamos visto como una de las preocupaciones de los pensadores indígenas como López Bárcenas o Hernández Díaz, sino que también es en el caso de las intelectuales feministas indígenas, pues se vuelve una doble tarea. No solamente batallar contra las distintas formas de neocolonialismo o de colonialismo interno, sino también en contra del entronque patriarcal, como se le ha denominado en este estudio, es decir, de la suma de los patriarcados, el ancestral, o sea, el prehispánico, más el patriarcado colonial y sus derivaciones pues a nuestros días, habida cuenta de que pues también el capitalismo en América Latina mantiene un esquema patriarcal en su funcionamiento. Este es un doble reto que enfrentan las intelectuales indígenas feministas, según lo va exponiendo en su primer capítulo Francisca Gargalo en su libro Feminismos desde Abya Yala. Otro reto también adicional, nos dice la autora, es la doble feminización que padece el conjunto de pueblos originarios debido a cómo se dio el proceso de colonización. Es decir, una vez derrotados los distintos poderes establecidos en el mundo prehispánico en Mesoamérica, los llamados vencidos por León Portilla fueron puestos casi en el mismo plano que las mujeres, es decir, fueron emasculados simbólicamente, esto es, castrados, dejados en condición de eunucos, sin capacidad para gobernarse a sí mismos y tomar decisiones propias, quedaron en la misma condición que las mujeres, en el mismo plano de inferioridad que las mujeres, y esa, digamos, carga degradante, de inferiorización, pues es parte de este reto que enfrenta el pensamiento indígena feminista justamente para salir adelante. Pasando a los temas, otros de los temas centrales de este capítulo, que tienen que ver con el ser mujer, cómo se conciben las mujeres
indígenas intelectuales o que aportan su testimonio, su cosmovisión para el estudio. Es importante señalar que pues se presentan una diversidad de aspectos, tanto por la ubicación territorial, el desde dónde se plantea su pensamiento, pues desde su cuerpo sexuado, territorialmente situado en alguna de las comunidades de Abya Yala. Pero también tiene que considerarse que en algunas de las comunidades indígenas la posición de las mujeres es de subordinación y entonces tienen que buscar lazos de solidaridad entre mujeres para hacer frente al doble patriarcado, es decir, al heredado del mundo prehispánico y al impuesto por la colonización. Lo cual, nos dice la autora, lleva a las distintas mujeres entrevistadas a plantear como una de las tareas más importantes como mujeres, la de buscar colocarse en resistencia frente a las distintas formas de opresión, de explotación, de marginación y de discriminación de que son víctimas por parte de su entorno circundante. Y entonces estamos hablando de una doble situación, por un lado la violencia y por otro lado la resistencia, tal como la están pensando estos sujetos mujeres, es decir, se asumen como agentes de cambio, estas mujeres indígenas que inclusive apelan a la igualdad originaria en las cosmovisiones de los pueblos originarios, y no predomina una visión jerárquica de lo masculino sobre lo femenino, sino una visión dual donde mujeres y hombres son iguales. Y esto les lleva a pensar a algunas de las entrevistadas que la violencia que reproducen los hombres de sus comunidades contradice esa cosmovisión tradicional, prehispánica, de las comunidades indígenas, y que es una herencia colonial, es una mala herencia colonial, el machismo, todo el comportamiento violento que despliegan algunos de los miembros masculinos de las comunidades, lo atribuyen algunas entrevistadas a la herencia colonial. Incluso a la alcoholización de que son objeto estas comunidades, porque llegan a señalar que cuando están alcoholizados los hombres de sus comunidades son más violentos, cometen mayores actos de violencia en contra de ellas y de sus hijos, y por otra parte, pasando al factor religioso, señala el estudio que algunas mujeres le reconocen a las congregaciones evangélicas el haberles dado voz en algunos espacios como mujeres, en algunos espacios de lectura de la Biblia, lo cual también les hace sentir de alguna manera individualizadas o en rebeldía frente al esquema colonial patriarcal que se les impone. Pero ciertamente las congregaciones evangélicas pues no dejan de ser patriarcales también, y son sabidos los casos en donde esas congregaciones están a favor de la prohibición del aborto, por ejemplo, o más bien están muy en la línea del control de los cuerpos de las mujeres, sobre todo en la edad reproductiva, porque como bien lo señala la autora, ya después de la menopausia, las mujeres indígenas son dejadas en paz como objetos de control, porque ya no tienen función reproductiva y entonces pueden tener alguna función de enseñanza, de transmisión de sus experiencias, como nanas, como guías de la comunidad.
Otro aspecto importante a señalar, que es un hallazgo de la investigación que cabe resaltar, es que la mayor violencia de los hombres hacia las mujeres indígenas, de los hombres indígenas hacia las mujeres indígenas, proviene de aquellas comunidades en donde predomina con mucho mayor fuerza la herencia colonial, la presencia del capitalismo, donde han sido desarticuladas por medio de la represión el tejido social de las comunidades. Y bueno, aparte merece atención el genocidio del que han sido víctimas las mujeres guatemaltecas indígenas y, y no menos importante aparece el feminicidio como una de las formas de control de las mujeres y como una lección que el mundo masculino le impone a las mujeres para garantizar su sumisión y su subordinación. Es interesante el planteamiento de que explicativo de los feminicidios en México, se hace referencia a los feminicidios en Ciudad Juárez, pero se vincula con una tradición colonial de sometimiento de las mujeres. Lo cual se puede captar mejor en una perspectiva de largo plazo, el tiempo largo que proponía el historiador Fernán Brodel, en donde es recurrente y de larga monta el recurso que utilizan los estados represores coloniales, de violar y matar mujeres de las comunidades para amedrentar a los pobladores, y sobre todo si se trata de despojarlos de sus territorios, de sus recursos naturales, pues la primera estrategia que se sigue de tierra arrasada es violar a las mujeres. Esto también lo podemos corroborar, entre paréntesis, cuando ocurrió la limpieza étnica en los Balcanes durante la fatídica guerra de los años principios de los 90, donde el general serbio Milosevic ordenaba a los soldados serbios violar a todas las mujeres que no fueran de la etnia serbia, o que no fueran que fueran bosnios o bosnias o herzegovinas o de cualquier otra digamos nacionalidad, como una manera de asentar el poderío, la supremacía étnica de los serbios, y de ahí que se le llamara limpieza étnica. No es entonces, me parece ajeno este tipo de estrategias utilizadas por los ejércitos invasores, por los ejércitos coloniales, por los ejércitos depredadores de la población, el hacer uso de la violencia contra las mujeres. Termina justamente el capítulo, digamos, en una balanza, esta situación de violencia de la que son víctimas las comunidades indígenas y particularmente las mujeres, con las distintas formas de resistencia, las distintas formas de solidaridad, de lazos entre mujeres que van tejiendo las indígenas de las distintas comunidades en búsqueda de su emancipación, de su autoprotección, para hacer efectiva su autonomía. Cierre del capítulo, cabe destacar cómo entran en contraposición, por un lado, la situación de violencia que afecta a las mujeres indígenas, y cómo ellas mismas se organizan de distintas maneras en resistencia para hacerle frente a la violencia, lo cual pasa a formar parte de su autopercepción como sujetas en el sentido de agentes de su propio de su propia resistencia, es decir, no como sujetadas al poder, a la dominación, sino como sujetas de su propio proceso, como actoras que están en pie de lucha para salvaguardar a sus comunidades, es decir, a sus culturas, sus territorios, sus
su integridad personal, y parte de esta resistencia, en síntesis, nos dice la autora, es de nueva cuenta en contra de dos retos que enfrentan: el colonialismo interno, pero también el patriarcado en ese entronque patriarcal en sus dos modalidades, prehispánico y colonial y sus derivados, que también algunos movimientos en Guatemala, en Bolivia, de mujeres indígenas lo han considerado como un objetivo de sus movimientos, que es el lograr despatriarcalizar, ¿no? Así como se plantea descolonizar a los territorios indígenas, también se plantea despatriarcalizarlos, y sobre todo aquí esta segunda estrategia implica recuperar la igualdad originaria de hombre-mujer, de lo masculino y lo femenino en las cosmovisiones indígenas, para contraponerla al supremacismo patriarcal que vino a traer la cultura occidental. Por último, también cabe destacar que dentro de los testimonios de las entrevistadas, destaca la autora en un tono autocrítico que las intelectuales indígenas se quejan de que algunas feministas occidentales, blancas o mestizas, han tratado de imponerles su punto de vista, decirles cómo hacer las cosas. Eso les ha parecido ofensivo. En esta investigación yo les voy a escuchar, ustedes manifiesten cómo están pensando las cosas, porque no vengo aquí a interpretar lo que ustedes dicen, sino a conocer cómo interpretan la realidad en equidad epistémica, cómo la interpretamos otras mujeres de otras clases sociales, o de otras regiones, o de otras mujeres urbanas, feministas urbanas, en un diálogo intercultural. Finalmente coinciden estos planteamientos de Francisca Gargalo con los que estuvimos viendo de López Bárcenas y Hernández Díaz, en el sentido de hacer de la filosofía un espacio de diálogo intercultural, es decir, horizontal, igualitario, respetuoso, buscando que de una manera incluyente, que se vaya conformando una identidad política, una identidad genérica, una identidad cultural fortalecida, enriquecida en toda América Latina. Bueno, pues no dejo de recomendar la lectura del texto que ponemos, que hemos puesto en el tablón, para que ustedes pues vean directamente los testimonios de las mujeres indígenas entrevistadas. No hay mejor manera de acercarse a ellos que leyéndolos en sus propias palabras, y que formen su propio criterio respecto de estos temas. Y desde luego, pues les voy a solicitar sus valiosos comentarios ahí en la plataforma de Classroom, para que avancemos en el intercambio de opiniones. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.